Abuela. Bueno, hablemos del mundo porque recién contábamos, ¿no? Aquí en Argentina seguimos a diario superando los 100.000 casos, los 100.000 contagios. ¿Y cómo está el mundo, Gaby, no? Porque esta semana hemos tenido algunas pinturas de Francia, de Italia, pero ¿cuál es la situación hoy? A ver, lo que estamos enfrentando es un pico de contagios a nivel mundial con récord absoluto. Si uno toma la referencia del día de ayer, 3.800.000 nuevos contagios en todo el mundo. Un número elevadísimo que no se había registrado desde el origen, desde que comenzó esta pandemia. Omicron, sin duda, es la noticia porque es mucho más transmisible, mucho más rápida en el contagio y está generando una situación muy tensa en distintos lugares en cuanto a los sistemas de salud. Veamos algunos ejemplos para graficar, porque hoy el epicentro está puesto en Europa del COVID, particularmente por justamente Omicron. Italia tuvo récord de casos, 188.797 contagios en el día de ayer, aunque venía de tener 224.000 el día anterior, ¿no? Bajó. Bajó un poquito, sí, pero sigue por sobre todos los niveles de lo que había tenido hasta el momento en las 3 horas anteriores, ¿no? Igual sí, bajó de 225.000 a 188.000. En Italia están muy preocupados porque ven que hay zonas, regiones en particular que están en estado de alerta máxima, sobre todo la zona de Lombardía, que recordemos cuando empezó el COVID-19 y estuvo esa primera ola tan fuerte que produjo desastre en los geriátricos, entre las personas mayores. Una catástrofe absoluta. Fue terrible. Bueno, Lombardía fue uno de los justamente ejes donde esto ocurrió. Pero 188.000 contagios hubo ayer en Italia. Vamos a ver otro ejemplo europeo para mostrar que no es que hay un país que está en esta situación, sino que es algo más general. Y un dato importante, en Italia, recordemos, está funcionando el pase sanitario, ¿no? Sí. El pase sanitario con vacunación completa. Veamos otro de los ejemplos. A ver, ¿a dónde vamos? Bueno, Francia. Bueno, Francia. No se puede creer. 525.000 contagios en 24 horas. Medio millón de contagios, más de medio millón de contagios en 24 horas. Ya la semana pasada Francia estaba escandalizada porque había tenido un promedio de 300.000 nuevos contagios. Estamos hablando de casi el doble, ¿no? Y pese a que, recordemos, en Francia se ha avanzado con las restricciones, se ha decidido también el tema de que la vacunación es obligatoria para, por ejemplo, poder ingresar a bares, a restaurantes, a museos, a teatros. Para hacer viajes de larga distancia en territorio francés, vos necesitas tener la pauta completa de vacunación. Eso es lo llamativo, ¿no? Porque prácticamente no quedan actividades para hacer en Francia si vos no tenés tu vacunación, tu esquema de vacunación completo. Incluso refuerzo, ¿no? Si pasó una determinada cantidad de tiempo. Y así todo, los contagios no cesan. No cesan. Recordemos que igualmente lo que dicen los especialistas es cierto, las vacunas no te van a frenar que te contagies o no te contagies. Lo que va a frenar es el grado de gravedad que pueda tener la enfermedad. Que también es cierto, viene aumentando la cantidad de fallecidos en algunos países, en el caso de Francia, por encima de los 400 casos algún día, pero que en el número global, si uno tiene en cuenta, es un porcentaje menor con respecto a la cantidad de gente que se contagia, ¿no? Y el Reino Unido, que ha tenido 107.364 contagios en el día de ayer, en un momento muy particular, que es que Boris Johnson acaba de anunciar que el próximo miércoles cesan todas las restricciones. Eso no lo puedo creer. Es una cosa increíble. ¿Qué le pasa a ese señor? Ese hombre es difícil de entender, ¿no? Entre los escándalos de sus fiestas. Pero aparte todas las restricciones, o sea, no hay más COVID desde la semana que viene. No va a haber barbijos en lugares cerrados, no va a haber barbijos en el servicio público de transporte, se acaba el home office, bueno, no va a haber restricciones en las escuelas, cosa que como si hubiese un escenario distinto al que estamos mostrando, ¿no? Como que terminó la pandemia. Claro, bueno, ahí hay un tema que es no sanitario, es político. ¿Qué pasa? Boris Johnson está en un momento de extrema debilidad política. Ya la oposición ha pedido su renuncia, pero el tema es que los propios Tories, es decir, los legisladores del Partido Conservador de su partido, empiezan a pedir la renuncia de Boris Johnson. Por una serie de escándalos, los últimos las fiestas en las que participó cuando él mismo había decretado que no podía haber fiestas. Pero bueno, lo cierto es que está buscando
los conservadores no quieren más restricciones y entonces está buscando sobrevivir políticamente a que lo destituyan con el voto de sus propios Tories o legisladores Ahora, conservadores. Gaby, en medio de una variante tan contagiosa como lo es Omicron, vos podés sobrevivir políticamente, pero si tenés un desastre epidemiológico en el país que vos estás gestionando, gobernando, ¿cuánta supervivencia política tenés? No, sin duda. Bueno, vos sabés que ya se pensaba que Boris Johnson no iba a superar el fin de año pasado. Claro. Empezó a tejer algunos acuerdos. Todo es como una vida más en los Claro, videojuegos, sí. empezó a dar algunas concesiones a los propios de las que pedían los laboristas por un lado, después le dio algunas concesiones a los conservadores y ahora está viendo cómo sobrevive. La señal que quiere dar es, bueno, como sabe que a la oposición no va a lograr convencerla, está haciendo gestos hacia su propio partido, que es esto, liberalizar todo justamente para lograr que los legisladores, los Tories, los conservadores, no le quiten su apoyo y así sobrevivir políticamente. Bueno, hay algunos que creían que con la llegada de la variante Omicron entrábamos como a ver la luz al final del túnel, decían esto se transforma en endemia y vamos a estar cada vez más cerca de finalizar el capítulo de la pandemia del COVID. Pero parece, dicen los que saben, y lo vamos a escuchar justamente a Fauci, que es una eminencia en estas cuestiones, eso no estaría tan cerca. Vamos a compartirlo. When you talk about whether or not Omicron, because it's a highly transmissible, but apparently not as pathogenic, for example, as Delta, I would hope that that's the case. But that would only be the case if we don't get another variant that eludes the immune response to the prior variant. For example, we were fortunate that Omicron, although it is highly transmissible, nonetheless is not as pathogenic, but the sheer volume of people who are getting infected overrides that rather less level of pathogenicity. So I really do think, Francine, that it is an open question as to whether or not Omicron is going to be the live virus vaccination that everyone is hoping for, because you have such a great deal of variability with new variants emerging. Bien, ahí lo teníamos, a Fauci hablando del